Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño del programa de humor de actualidad de Desahogo de España Revolution. Hoy de muchísima actualidad, de hecho vamos a empezar con 2 últimas horas. Yo soy Marina Lobo y aquí pues que sepáis que nos gusta siempre decir de qué o de quién estamos hasta el coño al principio del programa para que vayamos bien desahogaditas, ¿eh? Por eso así alguno y alguna... Ya habéis empezado diciendo que estáis hasta el coño de PP, Vox, Ayuso, Milei, Netanyahu, la censura de Barbie, de 20.000 especies de abejas, de tantas cosas, ¿verdad? Porque hay tanta actualidad para estar hasta el coño. Negu Gorria dice hasta el coño de los tibios que aplauden el reconocimiento del Estado palestino como si fuese la solución o significase algo más allá del PSOE haciéndose pasar por un partido decente. De hecho, ¿de qué significa ese reconocimiento del Estado palestino que han anunciado esta mañana también Irlanda y Noruega? Y de hecho ya ha habido consecuencias por parte de Israel. Hablaremos más adelante y hablaremos también con Miguel Urbán, que conoce bien esa realidad. Muchas gracias por esa raid de Hablemos los Locos. Gracias por la raid que ha venido ahora mismo. Y como os decía, hablaremos del reconocimiento del Estado palestino, hablaremos también del conflicto diplomático con Argentina, con Milei, etcétera, etcétera. Hablaremos de un montón de cosas, de hecho, sobre por qué el reconocimiento del Estado palestino no es la solución. Tuvimos un programa muy interesante hace poco aquí con Néstor Prieto de Descifrando la Guerra, que lo tenéis en el canal de YouTube de Hasta el Coño de, que ahí tenéis todos los programas, podéis volver a verlos. Hay algunas entrevistas que ya os digo yo que no pasan de moda, por ejemplo, esa que tuvimos con Néstor de cuál sería la solución a este conflicto, al conflicto histórico. No hablo ya del genocidio, por supuesto, que se está cometiendo ahora, sino a ese conflicto histórico por el territorio que está habiendo. También lo comenté con Olga Rodríguez en su momento en público, que lo tenéis por ahí, así que echadle un ojo porque creo que daban muchas claves esas entrevistas sobre a dónde nos va a llevar, ¿no?, este reconocimiento del Estado palestino y por qué sin que alguien decida sobre ese territorio es un acto más bien, pues como decís por aquí, de lavado de imagen. Pero antes de eso, vamos a empezar con 2 últimas horas, porque ahora mismo, mientras está habiendo sesión en el Congreso de los Diputados, que ha hablado Pedro Sánchez, ha hablado Feijóo, ha hablado Rufián, han salido ya básicamente uno a uno prácticamente todos los representantes parlamentarios, ha saltado esta bomba, esta noticia. El juez desoye a la Fiscalía y a la UCO y cita a declarar a 6 testigos en la causa de Begoña Gómez, contra Begoña Gómez. El juez Peinado, que ahora recordaremos quién era este señor, que hincó diligencias contra la mujer del presidente, sigue adelante desoyendo la petición de la Fiscalía de archivar el caso y el informe policial que no halló indicios de delito en las actividades de Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar como testigos a 6 personas en el marco de las diligencias previas que abrió contra Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El magistrado desoye así el criterio de la Fiscalía, que pidió archivar la causa, y el informe también de la UCO, de la Guardia Civil, que tampoco halló indicios de delito en las actividades de la esposa del presidente del gobierno, y ordena nuevas diligencias. Entre los testigos que han sido citados a declarar, según han trasladado fuentes jurídicas a La Sexta, está Juan Carlos Barrabés, compañero de máster de Begoña Gómez, que se adjudicó ayudas de la empresa pública Red.es, y Alberto Martínez Lacambra, el director general de la misma. Esta batería de testificales arrancará el 6 de junio, justo antes de las elecciones europeas, a partir de las 11:15, cuando el juez ha llamado a declarar en calidad de testigos a varios directivos de empresas con las que Begoña Gómez habría tenido relación profesional, entre ellos Lacambra. El resto de testigos citados ese día son Luis Antonio Martín Bernardos, David Mateo Cercó, Jiménez de Parga, Ignacio Espejo Saavedra Hernández y Luis Prieto Cuerdo. Al día siguiente, 7 de junio, a las 9:30, ha llamado a declarar, también en calidad de testigo, a Juan Carlos Barrabés, que era profesor en un máster de la cátedra que codirigía Begoña Gómez y cuya empresa obtuvo 2 lotes en los concursos convocados por Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía. Barrabés incluyó en su oferta 32 cartas de recomendación, una de ellas firmada por Gómez y otra por la responsable de empleo del Ayuntamiento de Madrid, que es del Partido Popular, por cierto. Este movimiento del juez se produce precisamente el mismo día en que el propio Pedro Sánchez ha defendido en el Congreso de los Diputados que su mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y que el suyo es un gobierno limpio, y ha achacado las acusaciones de tráfico de influencias a la máquina del fango para lograr por la puerta de atrás con denuncias falsas lo que el PP y Vox no consiguieron entrar en las urnas. En la víspera, precisamente, trascendió, como contamos aquí, que la UCO no había encontrado indicios de delito en las actividades de Begoña Gómez en lo relativo al rescate a Air Europa
y a los concursos de Red.es adjudicados a Barrabés, asuntos ambos a los que aludía la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, que dio pie a la apertura de diligencias. Muy oportuno, la verdad, que salga de repente esta información justo cuando se está celebrando esa sesión de control, más teniendo en cuenta quién es el juez que lleva la contraria a la Fiscalía y a la UCO. El juez es Juan Carlos Peinado, creo que ya lo hablamos en su momento, pero no conviene... No viene mal, por así decirlo, recordarlo, no viene mal recordarlo porque es importante también ver de dónde viene ese juez y si ese juez puede tener intereses, que creo que es uno de los principales elementos a analizar. ¿Por qué? Porque si no, probablemente nos podríamos quedar con la cosa de sí, pero hubo un juez que lo admitió. Bueno, veamos quién es Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, aspiraciones a cargos truncadas y una hija de concejal en el Partido Popular. El juez Juan Carlos Peinado, cuenta la cadena SER, que admitió a trámite en su momento esa denuncia del pseudosindicato Ultra contra Begoña Gómez, que además recordemos que ha habido denuncias que se han basado en informaciones de medios, y esas sí que eran investigaciones periodísticas, no titulares de The Objective y de Es Diario, y que no se admitieron a trámite en su momento, por ejemplo, contra el rey. Sin embargo, este juez sí que decidió admitir esa querella de nada más y nada menos que Manos Limpias. Cumplirá en septiembre 70 años este juez. El pasado 11 de enero la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le autorizó a continuar en activo hasta los 72. En 2013 se presentó como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó sin éxito cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón. Juan Carlos Peinado accedió con 40 años a la carrera judicial y con anterioridad ha ejercido durante años como secretario de ayuntamiento de segunda categoría. Como juez ha estado en los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera, Getafe y Madrid. En la actualidad es titular del juzgado 41 de la capital de España, donde entró para sustituir a la magistrada Cristina Díaz, que acababa de ser nombrada directora general de Justicia y Seguridad en el gobierno de Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Ha colaborado en diferentes jornadas judiciales convocadas por la APM y su hija, Patricia Peinado, es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio que dirige desde entonces Paloma Tejero, quien fuera viceconsejera de Ayuso y diputada autonómica durante 2 legislaturas con la actual presidenta madrileña. La cadena SER habló en su momento con la hija del juez Peinado. A la pregunta de si conversa con su padre en las reuniones familiares de los casos que instruye y en concreto si habló o tenía conocimiento de la denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del gobierno, Patricia Peinado se ha limitado a asegurar que si es algo del trabajo de mi padre no me voy a meter. Seguramente no se meta nunca, como sabéis. Además de la denuncia basada en recortes de prensa contra la pareja del presidente del gobierno, el juez Juan Carlos Peinado ha instruido, entre otros casos, el de la imputación a 12 periodistas, entre ellos a la cadena SER, por informar sobre el caso de los CDR, que acabó archivando. También otra denuncia de Manos Limpias en 2015 contra concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata, a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional y se acabó inhibiendo a favor de este órgano jurisdiccional. Así que esa es la trayectoria de este juez, que acaba de llamar a declarar a 6 testigos, en este caso, para que también tengamos la pieza completa, ¿no? Estáis diciendo por aquí... Peinado habría unas diligencias contra don Héctor y Chiquetete. Pues sí, porque es triste verdaderamente que la política tenga injerencias en las creencias políticas, o los intereses políticos más bien, puedan tener injerencias en las decisiones de un juez que debería ser un profesional y no dejarse llevar por su línea política, sus creencias, o me da exactamente igual. Pero lo cierto es que en los juzgados sí que está ocurriendo. Esto ha sido reconocido por ministros del gobierno de España, y es verdad que es algo difícil de abordar, cómo te crees a un juez sí y a otro no, pero es un tema que hay que abordar. Decís por aquí, el Peinado no tiene 70 años ya, correcto, y le han dejado trabajar hasta los 72, como si fueran pocos. En fin, de momento es este el juez que ha llamado a declarar. Fíjate tú, un día en el que están todos en el Congreso, fíjate tú, cuando mejor le venía al Partido Popular, que estaba debilitado por esta tensión
diplomática que ha causado Milei, pero que principalmente ha causado su socio Vox por invitar a este señor a decir barbaridades contra España. Y pues justo cuando estaba en un momento más flojo, vaya por Dios, qué bien le ha venido que este juez, para nada movido por sus posibles intereses por el Partido Popular, le haya dado por llamar a declarar a toda esta gente en un juicio contra la mujer del presidente del gobierno, ¿verdad? Qué casualidad, oye, qué buena suerte tiene el Partido Popular siempre. De hecho, os decía que hoy ha habido sesión de control. De hecho, se han hablado de diversos temas. El principal titular es que España se une a ese reconocimiento del Estado palestino y lo hará factible, lo convertirá en realidad el miércoles que viene, miércoles 28 creo que es, junto a España, y antes que España, de hecho hay que decir, Irlanda y Noruega ya han anunciado hoy, y anunciaron hoy, que reconocían también el Estado palestino. Israel, como os digo, ya ha tomado represalias. Vemos aquí la noticia en la cadena SER. Israel llama a consultas a su embajadora en España y a la representante de España en Tel Aviv para amonestarlas tras el anuncio del reconocimiento del Estado de Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores amonestará también por el mismo motivo a los embajadores en Noruega e Irlanda y verán el vídeo del secuestro de las observadoras. Han decidido conceder, dicen, una medalla de oro a los asesinos de Hamás. Les mostraremos qué decisión tan retorcida tomaron sus gobiernos. El presidente del gobierno, como os digo, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el próximo 28 de mayo España reconocerá el Estado de Palestina. Esta iniciativa ha tenido una respuesta rápida por parte de Israel, que ha llamado a consultas a su embajadora en España y ha convocado a la representante de España en Tel Aviv para una conversación de amonestación. Israel considera que el reconocimiento de Palestina como Estado es una recompensa a Hamás y un apoyo al terrorismo. El ministro de Asuntos Exteriores israelí amonestará también por el mismo motivo a los embajadores en Noruega e Irlanda y verán el vídeo del secuestro de las observadoras. A lo mejor es que lo que les tenemos que hacer a esta gente de Israel es que vean los vídeos de las masacres de Gaza, porque a lo mejor, oye, no sé, a lo mejor ven que algo está mal ahí o no, ¿no? Pero ya que ellos siempre ponen a la gente a ver vídeos, a lo mejor, no sé, les convendría a ellos ver algunos vídeos de lo que están haciendo en Gaza y de lo que están haciendo con niños y con mujeres inocentes, ¿no? A lo mejor tenemos que coger a un niño muerto y ponérselo en brazos, a ver si así, yo qué sé, entra en razón. Es que ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La naranja mecánica? Pues chico, no. Evidentemente todos sabemos que se mató gente en ese atentado contra Israel, pero es que si nos ponemos así, muchísima más gente se ha matado en esa defensa, que ya no es defensa, esa defensa que pasaron hace muchísimo tiempo y se han cargado a una gran parte de la población palestina que no tenía ninguna culpa de ese atentado. Estáis diciendo por aquí, dicen que son vídeos manipulados. No son vídeos manipulados o no, lo cierto es que sí que hubo un atentado, murió gente y cogieron de rehenes a gente, por supuesto que lo hubo. Ahora, la respuesta de Israel hace mucho tiempo que dejó de ser una respuesta para convertirse en un genocidio. Y yo, sinceramente, es que creo que las embajadoras ni deberían ir a ver el puto vídeo de los cojones y que lo vean ellos y se hagan pajas viendo lo que es lo que parece que hacen, sinceramente. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, como os digo, amonestará a los embajadores en Noruega e Irlanda y verán el vídeo del secuestro de las observadoras. Dice, la historia recordará que España, Noruega e Irlanda decidieron conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás que violaron a niñas y quemaron bebés. Mira, yo creo que la historia precisamente lo que va a decir es que se tenían que haber tomado medidas mucho más importantes y mucho antes contra Israel para pararle los pies, y creo que la historia con quien no va a ser para nada generosa es con Israel y con el genocidio que está cometiendo, la verdad. Si hablamos de cómo pasará la historia y cómo pasarán a la historia estos acontecimientos, ya te digo yo que los peor parados no van a ser España, Noruega e Irlanda. Va a ser precisamente Israel por las barbaridades que ha cometido y que ha defendido. Aparte de todo esto, como os digo, que luego trataremos también, por supuesto, con Miguel Urbán, os decía que hoy ha habido esa sesión de control donde se ha anunciado ese reconocimiento del Estado palestino y donde además hemos podido escuchar a Pedro Sánchez. Empezaba así, aunque la cosa es que la cortesía, por lo que sea, no ha durado mucho en el Congreso de los Diputados. Así empezaba hoy Pedro Sánchez. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros oradores.
Practiquemos el juego limpio, señorías, yendo al balón, no a por los jugadores. Esto es lo que propongo. No sé muy bien por qué se dan por aludido algunos diputados y diputadas de la bancada de batalla. Os decía que no ha durado mucho, la verdad, esa concordia y esa tranquilidad. Ha durado bastante poco. Luego Feijóo ha salido también a hacerle la contra a Pedro Sánchez. Todo iba muy bien, la verdad. El tío estaba como súper contundente, parecía que no se confundía en ningún momento. El problema es cuando ya te pones a escuchar lo que dice y te das cuenta de que algún lapsus a lo mejor sí que ha tenido. Bien, a la vista de lo ocurrido es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. Por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. ¡Ay! Con lo bien que íbamos, Feijóo. Vamos a analizar sintácticamente esta oración. Bien, a la vista de lo ocurrido es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. Por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del Partido Socialista. Me gustaría que los que le aplauden son los de su propio partido, como diciendo, venga, Feijóo, tú puedes, joder, claro que sí, ahí estamos, a topísimo. Luego otra persona que me gusta muchísimo es Rufián, porque ya sabéis que pasé un tiempo yendo al Congreso, a las sesiones de control, a escribir crónicas para CTXT, que eran, la verdad, yo me lo pasaba muy bien, era muy divertido, me encantaba ir a ver las sesiones de control en el Congreso. Y una de mis funciones, sinceramente, en el Congreso de los Diputados, cuando estaba en el hemiciclo, era tuitear cuándo llegaba Abascal y cuándo se iba, para ver cuándo hacía récord, ¿no? Había veces que estaba 4 minutos, a lo mejor trabajando, y yo es algo que hacía, oye, por amor al arte, esto gratis, esto de gratis en las redes sociales, esto lo hacía yo porque me gustaba, porque me hacía sentir que tenía yo una función ahí. De hecho, hay gente que todavía me lo recuerda, que me seguía de aquella época, en plan, tía, qué risa cuando tuiteabas, cuándo llegaba y cuándo se iba. Esto era algo que yo regalé a la ciudadanía española y que sinceramente pues creo que no se me ha reconocido lo suficiente. ¿Y ahora quién lo está haciendo? ¿O quién se está encargando de hacerlo en el Congreso? Pues efectivamente Gabriel Rufián. Es mala hora, son las 11 de la mañana, es la hora en la que los diputados y diputadas de la derecha o ultraderecha van a desayunar, y con lo cual pues el hemiciclo está casi vacío, pero seguro que les llega, de alguna manera, o ven algún corte. Bueno, solamente hace falta ver la imagen, tampoco hace falta que hagan espavientos. Pero la cuestión es que está el señor Feijóo, cosa que agradezco porque a esta hora le cuesta. Espectacular, la verdad, Rufián. ¿Me decís cuál fue el récord? Pues no me acuerdo, No me acuerdo. Yo diría que una vez le dediqué un artículo porque creo que fue un poco el récord, ¿no? A ver. Voy a hacerme autopromo. Bueno, autopromo me da igual realmente. A mí me pagaron por el artículo. Ya no van a volver a pagar. ¿Dónde estará, ¿Dónde estará? Uf. ¿Cómo se llamaría, además? Yo creo que el récord estuvo en 12 minutos o no. ¿Dónde está Abascal? A lo mejor. 14 de octubre de 2020. Ah, vale. A las 9:20 hubo un día que empezó a las 9 la cosa. Y a las 9:20, según relataba yo en esa crónica, Abascal ya no estaba. Yo me di cuenta de que Abascal ya no estaba. A lo mejor se había ido hace mucho tiempo, porque aquí ponía yo, vaya, son las 9:20 de la mañana y por fin han hecho la pregunta que solo hemos escuchado unas 2.731 veces en el último año. Puede que sea ese el dato, puede que sean fake news, se lo dejo a neutral, pero esperar un momento, ¿dónde está Abascal? Creo que era la pregunta que nos hacíamos todos y todas cuando estábamos en el hemiciclo todavía quitándonos las legañas y de repente, pues Abascal ya estaba echándose su segunda... Iba a decir siesta, pues su segundo sueño del día, ¿no? Básicamente. Estáis diciendo por aquí, orgullosas de llegar tarde. La verdad que sí, podría ser perfectamente el lema de Abascal también. Oye, por cierto, muchísimas gracias por ahí a todos y todas las que estáis renovando suscripción. Y por cierto, recuerdo que luego subimos todos los programas a YouTube, así que estáos atentos, suscribiros ahí también y dadnos algún like de vez en cuando. ¿Qué es lo guay de suscribiros? Pues aparte de que ayudáis a que sigamos aquí contando y dando las noticias, entreteniéndoos, diciendo cosas que en otros lugares no se dicen y poniendo contexto a, por ejemplo, como hemos hecho hoy, quién es el juez que ha llamado a esos testigos
a esos testigos al juicio, bueno, a la vista, un poco contra Begoña, puesto a esas cosas que de normal se pierden en la nada porque solo vemos un montón de noticias todo el rato que nos llegan rápido, que nos llegan por WhatsApp, por Twitter, por Telegram, por donde sea, pues aquí nos paramos un poco a analizarlas y a ver qué hay realmente detrás de esas noticias, que esto en tiempos de desinformación y de bulos es bastante importante. Más noticias que tengo por aquí que quiero comentar porque... lo comentabais por ahí al principio, pero hay un montón de noticias hoy, no sé si lo sabéis, pero el Partido Popular envió 100 preguntas a Pedro Sánchez, porque ellos se creían que Pedro Sánchez, sabéis que no tiene límite de tiempo, pero bueno, le mandó 100 preguntas, que por cierto Pedro Sánchez ha dicho que no tiene ningún problema en contestar a las preguntas que les vayan a hacer en la comisión sobre el tema de Begoña, Air Europa, etcétera, ya veremos lo que ocurre. Pero le mandaron 100 preguntas, mira, bien encuadernaditas, mira, Tellado, qué cara. Mira qué trabajo de clase, de grupo más bien hecho, mira qué encuadernado, tú. Mira qué encuadernado tiene... Mira qué encuadernado, mira, 100 preguntas, dice, 100 preguntas para Pedro Sánchez sobre, ojo, el caso PSOE. El caso PSOE. Ya no es el caso Begoña, ya no es el caso Koldos, el caso PSOE. Anda, que si hiciéramos 100 preguntas sobre el caso PP, empezando por, ¿saben ustedes o tienen alguna sospecha de quién podría ser M. Rajoy? Igual estaríais todavía a día de hoy respondiendo las preguntas del caso PP. Entonces, como os digo, han registrado 100 preguntas. Claro, ¿qué pasa? Que al principio son largas, ¿no? Y van como sobre Koldo, Begoña y tal, pero luego esto se empieza a venir abajo, ¿sabéis? Empiezan así como conocía al presidente de la reunión su mujer, con uno de los cabecillos de la trama, que me dio para abrir las puestas de Globalia. Hombre, no sé, pero si Ayuso no conoce todavía a día de hoy con qué se pagó su piso, no conoce de dónde sale todo ese dinero, no conoce absolutamente nada de su pareja, ¿por qué Pedro Sánchez va a tener que conocer esto, verdad? Conocían en el gobierno tal, es consciente de las adjudicaciones de ese contrato, sabían en el gobierno que la mujer del presidente recomendó a una empresa cuyo principal accionista es quien diseñó el máster de Begoña Gómez. Vale, las primeras es como que se las han currado, pero claro, luego es que son 100 preguntas, ¿me entiendes? O sea, es que 100 preguntas no te dan para todo. Entonces de repente empiezan... José Luis Ábalos le prometió a su antigua mano derecha un puesto de salida a las listas europeas. Ha vuelto a hablar con José Luis Ábalos. O sea, esto parece Sálvame. Ha vuelto a hablar con José Luis Ábalos después de desterrarle al grupo mixto, ¿sabes? Como, pero vamos a ver, o sea, yo creo que hay preguntas de interés para la ciudadanía y otras que sinceramente pues nos las sudan bastante, ¿no? Más cosas, por ejemplo, ¿considera procedente la continuidad del señor Llamas como número 2 de la Guardia Civil? ¿Qué más? Delcy Barajas, que ya se ha demostrado que fue un bulo. ¿Qué relación tenía con el guardián de sus avales que destacó en su manual de resistencia? O sea, han leído el libro, o sea, es acojonante. Le llamó Ángel Víctor Torres para preguntarle por la empresa. Francina Armengol le llamó. O sea, esto es totalmente una ida de olla, la verdad. Basta. ¿Cuál es la actividad profesional de su padre? Oiga, señor. O sea, solo nos queda saber qué colonia usa, qué número de zapato y si es más de calzoncillos de cuadros sueltos o de boxer. Hombre, es que ya está bien. Estáis diciendo por aquí, lo malo de hacer preguntas estúpidas es no entender las respuestas ingeniosas. Pero les place... Ya, yo creo que lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez es ir respondiendo una por una a las preguntas, pero con chorradas, con cosas que no tuvieran nada que ver. Es que es espectacular, la verdad. El circo que está haciendo el Partido Popular está siendo bastante fuerte. Y luego también, bueno, pues esta contradicción a la que se enfrenta, que de hecho... Es que hoy Pedro Sánchez, la verdad, no seré yo quien defienda al Partido Socialista, por supuesto, y nunca, pero hoy Pedro Sánchez ha hecho una muy buena intervención, les ha dado muchísima caña, respondiéndoles por Begoña, les ha hablado también de esa comparación, ¿no? Y de eso que piden, ¿no? Tanta claridad y tanta reprobación, mientras tienen ahí a Ayuso y a un señor que es su pareja básicamente disfrazándose. Os voy a poner un trocito de la intervención porque yo la he escuchado esta mañana, que ya sabéis que es lo que me pongo para desayunar, y ha estado francamente bien. Y luego si queréis para compensar podemos escucharla a Óscar Matute. Que nuestras... Aquí la máquina del... Y ahora vuelven a la carga. Y es huérfana de ideas, de argumentos, a la que solo le queda una estrategia para llegar al poder. Lo intentaron el pasado 23 de julio
y ahora vuelven a la carga. Y es lo que he denominado la máquina del fango. Esa estrategia, señorías, no es nueva. No es nueva. Ya la utilizaron antes contra otros líderes progresistas, pero ahora cuentan con nuevos instrumentos digitales que evidentemente son mucho más poderosos. Su mecanismo es sencillo, consiste en financiar a pseudomedios digitales de comunicación para que publiquen bulos y difamaciones, de los que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijóo, y por último, esos bulos se convierten en acusaciones falsas a través de organizaciones ultraderechistas como, por ejemplo, Manos Limpias. El propósito es evidente. La máquina del fango pretende enturbiar el debate público con un triple objetivo. Y es lo que quiero explicarles a los españoles y españolas que se acerquen a este debate. El primero de esos objetivos es tratar de ocultar el verdadero proyecto político del señor Feijóo y el señor Abascal. Un proyecto político de minorías, una minoría de privilegiados. No está diseñado para la mayoría. Porque congelar las pensiones o congelar el salario mínimo interprofesional o recortar la educación pública o la sanidad pública, banalizar la violencia de género como hacen los gobiernos autonómicos del Partido Popular o Vox, o negar los efectos del cambio climático, es un proyecto tan antisocial que solo unos pocos podrían votar si tuvieran que explicarlo abiertamente. En segundo lugar, pues lo que se hace es intentar ocultar todos los éxitos del gobierno, que son los éxitos del país. Tratan de crear una atmósfera artificial, irrespirable, frente a una realidad cotidiana de un país que crece más que la media europea, que bate récords de empleo, con más de 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Por primera vez en la historia. Más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social por primera vez en la historia. Una España en la que crece el empleo y la productividad, algo que no ocurría desde el año 1995, y donde se consolidan las cuentas públicas mientras se refuerza el estado del bienestar y no se recorta el estado del bienestar como hicieron ellos durante la crisis financiera. Es decir, este es todo un éxito de país que este gobierno, no les quepa duda, va a reivindicar siempre. El éxito de un país basado en datos frente al fango de la oposición ultraderechizada basado en bulos y en desinformación. El tercero de los objetivos de esta máquina del fango del señor Feijóo y el señor Abascal consiste en quebrarlo, o al menos intentarlo. Pero ya les digo yo, que van listos. Que van listos. Yo soy muy consciente. Soy muy consciente. Que van listos, ¿eh? Ojo. Soy muy consciente de por qué me atacan a mí y a mi familia. Sé perfectamente que no es por tener el apellido que tengo, no es el sanchismo, señorías. Me atacan por presidir un gobierno pues, que sube el salario mínimo interprofesional, que aprueba un impuesto a las grandes fortunas, que revaloriza las pensiones conforme al IPC, que refuerza la sanidad pública, que refuerza también la educación pública. Entiendo que estas políticas pues, molesten a cierto círculo de poder que está detrás de estos tabloides digitales, de las organizaciones ultraderechistas y de los partidos de la derecha y de la ultraderecha. Pero me voy a dirigir a esos poderes que ustedes representan, señorías, en la sede de la soberanía nacional, para recordarles que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro ciudadano de a pie. Y que en democracia, señor Feijóo, señor Abascal, son los ciudadanos los que con su voto ponen y quitan gobierno, no los intereses que ustedes representan. Y que este gobierno de coalición progresista cuenta con plena autonomía. Plena autonomía. Si tenemos un interés de servir a la gente de nuestro país, tenemos plena autonomía política frente al servilismo que ustedes tienen con esos poderes. La máquina del fango no ataca solo a los rivales políticos, soy muy consciente de ello. Sirve también para calumniar a periodistas, a creadores e intelectuales que no repiten sus consignas, a los empresarios que no les apoyan, a los políticos progresistas o nacionalistas, incluso a sus familiares. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles que cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad. Y también tengo que decirles una cosa. Les pido disculpas por no haber atajado esta situación antes, mucho antes. ¿Cómo es
es el perro Sánchez, ¿eh? ¿Habéis visto el guiñito a los periodistas y a los creadores de contenidos? Que por cierto, llevamos años sufriendo y alertando sobre esta deriva absolutamente loca en la que parece que cuando quieres hablar de política y de políticas progresistas y de igualdad y del colectivo y de derechos humanos, enseguida toda esa máquina, no solo de panfletos, también de creadores que están asociados a esos panfletos, se vuelven en contra tuya para que abandones ese espacio. Es algo que hemos hablado aquí con muchísimos creadores, sobre todo con muchísimas creadoras en el tema de feminismo, en el tema del colectivo LGTB. Y es verdad que es un guiño que hace Pedro Sánchez que se agradece, pero también esto de tenía que haberlo hecho mucho antes. Y es lo que os digo, al final él está en el gobierno, él ha estado en el gobierno estos años en los que se ha ido gestando eso, de lo que mucha gente, no solo yo por supuesto, hemos ido alertando a lo largo de estos años, mientras él no solo, y su gobierno no solo no hacía nada, sino que en muchas ocasiones, como hemos hablado, en muchas ocasiones se ha beneficiado de esa máquina, por ejemplo, en el caso de la ley del solo sí es sí con Irene Montero, donde hubo una clara injerencia del Partido Socialista, y ahí lo vimos, ya no se sueltan violadores. Ya no hay ningún problema con esa ley del solo sí es sí, a pesar de que cuando se modificó el famoso artículo, el propio Partido Socialista admitió que se iban a seguir aplicando esas rebajas de penas que en teoría se aplicaban porque estaba mal la ley y no por los jueces, y ahora ahora resulta que sí que hay jueces que a lo mejor tienen algún tipo de injerencia política y ahora a lo mejor pues sí que resulta que eso era una máquina del fango. Es acojonante. Estáis diciendo por aquí... Ya lo hizo con Évole diciendo que se había dado cuenta de los poderes en la sombra. Lo cierto es que, aparte de estos guiños que hace, aparte de todo esto, no ha anunciado medidas concretas, no ha anunciado absolutamente nada para intentar hacer que esto cambie. Habéis canjeado en leer Constitución, pero no soy yo esa Marina. Esa Marina es Marina Olmos. No es en este programa, es en el de Con la Venda Señoría, el de leer la Constitución. Entonces, os decía que no ha tomado, no ha anunciado, por lo menos de momento, que creo que es lo que echamos en falta después de esos 5 días de reflexión, y lo hablamos aquí en su momento, esas medidas para combatir esa desinformación, esos bulos, esos pseudomedios y ese, digámoslo claro, acoso a periodistas y a creadores que no están financiados por esos gobiernos de derecha, por esas empresas o por esos o que no están asociados simplemente o vinculados a esos pseudomedios de comunicación, ¿no? Esa falta de piña que ha hecho siempre, que ha hecho falta siempre en la izquierda. Pero es que, ojo, porque hoy sale esta noticia bastante interesante que creo que os va a gustar en El País. Os lo he dicho, creo que varias veces, en la Unión Europea llevan años moviéndose peticiones en este sentido y llevan años intentando organizarse y seguramente a corto plazo y en los próximos años veremos alguna medida en este sentido. Y es que, como os digo, en El País publican hoy que 16 países de la Unión Europea piden más fondos y una plataforma de medios contra la desinformación. Hay algunas, como os digo, iniciativas que se están moviendo en este sentido. Os lo voy a poner por aquí un poquito más pequeño para que lo leamos bien, que tenía a Pedro Sánchez en grande y ahora tengo que poner esto más pequeño. Estáis diciendo por aquí, apoyad todos al vice, que se presenta a las elecciones y lo arregla todo. Sí, lo va a regalar. Mira, principalmente lo que tenéis que hacer es votar en las elecciones europeas para que cosas así salgan adelante a los partidos de izquierdas, que son las que la promueven. Porque ¿sabéis con quién no van a salir este tipo de medidas? Pues con el albice de turno o con la extrema derecha. Entonces, os cuento que en El País viene una declaración liderada por Alemania, Francia y Polonia, que suscribe España, alerta contra la injerencia ante las elecciones europeas y reclama más sanciones y cooperación entre socios. Lo cuenta María Sauquillo desde Bruselas. Los países europeos comienzan a organizarse para pedir más medios y más contundencia contra la injerencia extranjera destinada a desestabilizar la Unión Europea. Ahora, en vísperas de unas elecciones del Parlamento Europeo clave en las que ya se ha detectado intentos de interferencia, Francia, Alemania y Polonia lideran a un grupo de 16 Estados miembros, entre los que está España, que reclaman más fondos de la Unión Europea y la creación de una plataforma de medios para combatir la desinformación que busca socavar y desacreditar la democracia europea. Necesitamos, dicen,
fortalecer nuestras capacidades de detección y revelación, imponer una respuesta rápida a las amenazas identificadas y apoyar y movilizar a todas las partes de nuestras sociedades europeas. Dice la declaración que debatirán este martes, hoy, los responsables de asuntos europeos de los Estados miembros de Bruselas y a la que ha tenido acceso el país. El texto, que suscriben Francia, Polonia, Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, España, Grecia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Letonia, Portugal, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia, y al que no descartan adherirse otros, se suma a las llamadas de los 27 miembros de la UE a emplear rápida y exhaustivamente todos los mecanismos, redes e instrumentos contra la desinformación y la injerencia, la interferencia extranjera y su uso de la desinformación y la manipulación de los datos son, dice la declaración que menciona específicamente a Rusia, uno de los grandes desafíos actuales. Así, estos países proponen a la Comisión y al Servicio de Acción Exterior medidas concretas para contribuir a las fórmulas para atajarlas. Las propuestas de Alemania, Francia y Polonia, que vuelve a estar entre los estados promotores de este tipo de iniciativas tras años más arrinconado por las vulneraciones al Estado de Derecho con el gobierno ultraconservador, llegan al pleno debate sobre la desinformación y sobre cómo controlar la expansión de contenidos falsos en las redes sociales. Como os digo, esto está encaminado hacia la no injerencia en las elecciones europeas, pero es verdad que si consiguen formar algo así como un órgano periodístico que se encargue de señalar las principales injerencias o los principales bulos, pues podría llegar a abrir también camino a que se hiciera algo parecido para los diferentes estados y poder controlar así las desinformaciones y las informaciones falsas que no dejan de surgir y que no dejan de fluir en todos los países, no solo en España. Estáis diciendo por aquí, a ver que os leo, un segundito, votad chiquis, decís por aquí también, os manda la noticia por ahí TV Zurda también. Injerencia extranjera para desestabilizar a Europa. No se referían a Estados Unidos. No, hombre, no. Si ya nadie ve Facebook. Para nada. Había de hecho la semana pasada una noticia, creo que la comentamos aquí, que decía algo así como que 2 semanas o 3 semanas sin Facebook, como que te despolitizan, pero es verdad que tienes menos ansiedad y menos acceso a bulos. Y es como, madre mía, y ha hecho falta todo un estudio para llegar a esa conclusión. Es bastante acojonante. Por cierto, hablando de la extrema derecha, os preguntaréis, ¿qué está haciendo? ¿En qué estará ahora mismo esa gente, verdad? ¿Habrá arreglado ya Vox todos esos problemas que prometía? Que ya sabéis que Vox gobierna para la mayoría, no como la izquierda, que siempre gobierna para la minoría. Pues bueno, hoy os traigo esta noticia que creo que os va a gustar bastante, que es Burriana censura la compra de las películas Barbie y 20.000 especies de abejas para la biblioteca municipal por su contenido sobre feminismo y transexualidad. Es la denuncia que hace Compromís sobre la decisión de la Concejalía de Cultura de la localidad en manos de Vox. Claro, ¿en manos de quién va a estar? En manos de quién va a estar. Bueno, pues a esto es a lo que se dedica básicamente la extrema derecha. Lo cuenta Jaume Maicas. Compromís ha denunciado que la Concejalía de Cultura de Burriana, de Vox, ha censurado la compra de las películas Barbie y 20.000 especies de abejas en la biblioteca municipal. Según ha podido saber esta emisora, Compromís advierte que la biblioteca de Burriana vuelve a tener un caso de censura, esta vez con el apartado audiovisual y las películas que adquiere la biblioteca para poder prestar a los usuarios a cargo del concejal de Cultura de Vox, Jesús Albiol. Entre varias películas que se han censurado se encuentran 2 títulos muy conocidos como Barbie o 20.000 especies de abejas. La película está anclada en la realidad ya que surge a raíz de la muerte de Ekai, un joven transexual de 16 años y natural de Ondarroa que se quitó la vida en 2018 dejando una carta en la que deseaba ser el último que cayera por este motivo. Vox también intentó retirar la suscripción en el mes de julio de una serie de revistas en valenciano y prohibió su reparto en el municipio, aunque finalmente se acordó que las publicaciones continuaran expuestas en la biblioteca municipal. Así que ya sabéis, Burriana, todo el mundo a leer Caza y Pesca, que no me enteré yo, y Harry Potter, que es un poco transfobo, que no me enteré yo que estáis leyendo cosas socialcomunistas como Barbie, que es peligrosísimo, porque ya sabéis que Barbie pues ha convertido a muchas mujeres en transexuales, ha convertido a muchas mujeres en peligrosas comunistas. La verdad es que sí, la verdad es que sí, es un
un estreno millonario de Hollywood, que es que nos ha vuelto a todos de izquierdas de repente, no sé si lo habéis notado. Estáis diciendo por aquí, las bibliotecas no son para expandir la mente. Bueno, ahí está Vox acabando con lo que tiene que acabar si quiere seguir triunfando, con la educación y con la apertura de mente y con la capacidad de que una persona pueda llegar a una biblioteca y leer lo que le dé la gana, o llega a un colegio público y pueda hablar con quien le dé la gana y pueda aprender cosas nuevas. Pues eso es lo que quiere frenar Vox. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo más votantes, para poder seguir engañando a la gente, porque cuanto más tontos seamos, más fácil nos dejaremos engañar. Decís por aquí, Borriana. Burriana es como la llaman los fachas. Ah, vale, me lo apunto. Borriana, entonces, perfecto. Decís, ¿cómo sabe lo que es una biblioteca si nunca han pisado una? Tengo esa duda. 20.000 especies de etas. Claro que es nombre encubierto. Es 20.000 especies de abejas, pero las abejas no son abejas. Las abejas son gente de ETA, realmente, es lo que quiere decir esa película. Pero es que, claro, Vox se dedica a analizar todo el rato, ¿verdad? Todo el rato entre líneas las películas que vienen de Hollywood o las películas nominadas a los Goya, y entonces no tienen tiempo para aprender a bajar la tapa del váter después de mear. Es lo que le pasa a esa gente, no lo sabéis, pero ya os lo cuento yo. Hay más noticias, fíjate que hemos hablado antes de jueces e injerencias políticas, pero nos queda también la pata policial, porque cuenta hoy El País, los Mossos suspendieron 1 año a un agente por colaborar con la seguridad de Vox en su tiempo libre. Hombre, a ver, aquí hay que defenderle, porque aquí cada uno y cada una en su tiempo libre se dedica a sus hobbies. ¿Y cuál es el hobby? ¿Cuál es el hobby de un mozo o de un policía? Pues ¿cuál va a ser? La seguridad de Vox. Es que yo lo entiendo perfectamente. El policía que ha recurrido a los tribunales acusa a la Generalitat de aplicar un doble rasero en comparación, dicen, con los escoltas voluntarios de Puigdemont. Lo cuenta Rebeca Carranco. El Departamento de Interior de la Generalitat sancionó en abril del año pasado a un mosso por ejercer de coordinador con el Servicio de Seguridad de Vox cuando tenían un acto en Girona. Interlocutaba a través de mail y por teléfono con la propia policía catalana para informar de los eventos en los que participan los líderes de partido. El agente lo hacía fuera de sus horas de trabajo y, supuestamente, sin cobrar. El mosso fue sancionado por una falta muy grave con 1 año y 1 día de suspensión de empleo y sueldo. Después de una investigación, la División de Asuntos Internos consideró que el policía Carlos Pérez ejercía una actividad incompatible con la de ser funcionario y que ponía en entredicho la imparcialidad y la independencia del cuerpo. Pérez esgrime que se trataba de un voluntariado sin funciones de seguridad propiamente y que no está sujeto a ningún permiso, y denuncia que la Generalitat aplica un doble rasero cuando asegura que los policías que escoltaban al expresidente Carles Puigdemont en Francia pueden hacer lo que quieran, dicen, en sus días libres. La investigación interna a Pérez, un agente destinado en el área de seguridad en Girona, comenzó en marzo de 2021, se acercaban las elecciones autonómicas y el policía había asumido desde noviembre del año anterior hacer una tarea de coordinación con los responsables de seguridad de Vox. Su papel como afiliado al partido consistía en comunicar los actos públicos, mítines, itinerarios y desplazamientos de los líderes de Vox en Girona. Antes, el propio responsable de la Dirección de Seguridad del partido informó a los Mossos por mail de que interlocutarían con Pérez. Las comunicaciones fluidas se interrumpieron 4 meses después, cuando se abrió una investigación. Los superiores insistieron a Pérez, según consta en el expediente, que debía pedir autorización, pero él se negó. Dice: es ilógico pedir permiso para desarrollar una actividad en mi tiempo libre que respalda la Constitución. Bueno, la Constitución, respaldar una organización fascista como es Vox, ya veremos con los años, ¿no? Y añade que ya lo sabían y esgrime que en ningún momento escoltaba o proporcionaba seguridad a los políticos. No, iba a mirar. Les sujetaba la chorra mientras meaban, eso es lo que hacía. En fin, es bastante fuerte. A mí me flipa, la verdad, que no se pidan, pues tío, por lo menos, cuanto menos, no estar afiliado a un partido político si tienes un papel fundamental en la sociedad, como por ejemplo ser juez, o ser policía, o ser guardia civil. A mí, de verdad, me choca bastante que todo este tipo de cosas no tengan, ¿cómo se llama? Cuando tienes como conflicto de intereses, no sea un motivo como de conflicto de intereses para con tu trabajo, sinceramente. Pero esperad, porque hay más noticias relacionadas con la policía y con organizaciones fascistas, en este caso con el propio franquismo, que bueno, poca diferencia, poca diferencia también os digo, hay ya entre una cosa y otra, pero hoy hay una noticia, una denuncia hacia la Policía Nacional por, dicen, maquillar al franquismo
en una exposición, que también os digo, ojalá solo fuera en una exposición y no en otros muchos lugares. Lo cuenta Público, denuncian a la Policía Nacional por maquillar el franquismo en una exposición por su 200 aniversario. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera muy grave que en la muestra se hayan referido a la dictadura como, ojo, posguerra o década de los 40, 50 y 60. Como os digo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha registrado una queja ante el Ministerio de Interior por los textos de la exposición del 200 aniversario de la Policía Nacional. Esta entidad ha denunciado que en la muestra se lleva a cabo un blanqueo intencionado de la dictadura franquista, así como de las violencias cometidas por la policía durante ese régimen. Tal y como han transmitido a través de un comunicado, la asociación exige la rectificación de los textos que figuran en el folleto explicativo de la exposición para que estos se vuelvan a redactar con todo el respeto que merecen las víctimas de la dictadura. Además, han reclamado una disculpa pública mediante una declaración del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del director general de la policía por las palabras que a su juicio blanquean el fascismo. En concreto, consideran especialmente grave que se hable de posguerra o década de los 40, 50 y 60 en referencia a la dictadura. Dicen que sus textos han sido elaborados con una narrativa que llama posguerra a los años de la dictadura y que junta el periodo de la Segunda República con la Guerra Civil, como hacen todos los textos revisionistas que responsabilizan a la República del conflicto, ocultando el golpe de Estado de 1936. Asimismo, la muestra no se hace mención alguna a que Francisco Franco fue un dictador, sino que se referían a él como si fuera un ciudadano anónimo, eludiendo, critican los denunciantes, que fue un dictador que asesinó a decenas de miles de civiles para obtener el poder violentamente. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto del primer desaparecido por la represión franquista, ha declarado a este respecto que no se puede considerar anecdótico un hecho tan grave porque es un blanqueamiento de la dictadura y eso atenta contra la dignidad de sus víctimas. Además, la asociación protesta contra la dulcificación de la actividad de la Policía Nacional durante la dictadura a través de la omisión de datos como la tortura, violaciones y negaciones de derechos humanos y persecución y siembra del terror y violencia entre quienes no apoyaban al golpe de Estado. Así que, bueno, pues otro ejercicio de blanqueamiento. A lo mejor es que les hacen falta, a lo mejor, yo qué sé, las pruebas estas de la policía que cambian cada poco, a lo mejor un examen de historia, a lo mejor sería una buena vara de medir saber si consideran a Franco un dictador, ¿no? O se consideran que hubo un golpe de Estado en España. A lo mejor, digo yo que a lo mejor como medida para evitar posibles policías fascistas y volver a tener policías franquistas en España, a lo mejor podría ser una buena medida que preguntaran qué opinan de Franco en los exámenes. Yo qué sé, aparte del test psicológico, pues que hubiera también alguna especie de referencia como cuando vas en el aeropuerto a Estados Unidos y te preguntan: ¿pretendes atentar contra el país al que vas? Bueno, no sé, pues una especie de preguntas de ese tipo que yo muchas veces me planteo. ¿Pillarán a alguien? Hombre, pues a alguien pillarán por la respuesta, porque si no, no lo seguirían haciendo. Decís por aquí, Franco, la primera Spanish Drag, totalmente. Y clases de igualdad también. He mandado el link, lo tenéis ahí, lo acabo de mandar por el chat hace un minuto, creo, el enlace ese. Lo tenéis en público, de todas maneras, si no lo encontráis. Pero esperad, porque es que hay más noticias de fascistas. Oye, que pues que por lo que sea hay mucho facha. Por lo que sea hay mucho facha en España, hay mucho facha en la justicia, hay mucho facha en la policía y hay mucho facha en otro lugar donde, por supuesto, también anidan muy bien los fachas, que es en los toros. Correcto. Os traigo esta noticia del diario.es. Vivas a Franco y el cara al sol en los altavoces de las ventas durante una fiesta después de los toros. Pero luego los toros no tienen ideología, ¿verdad? Los toros, un bien de interés cultural para España. Anda, que hay que joderse. La empresa concesionaria de este recinto público, que gestiona eventos de ocio y gastronomía en varios tendidos de la Plaza de Toros, permitió la reproducción de cantos fascistas en el interior, un acto que va en contra de la Ley de Memoria Democrática. Pues lo que le faltaba a esta gente que está hundida económicamente, una multa, que es lo que yo les metería, pero bien. Lo cuenta Nerea Díaz Ochando. La noche del pasado viernes 17 de mayo se celebró un evento privado en la terraza del tendido 5 de la Plaza de Toros de las Ventas, en la que se escucharon alabanzas a Hitler, gritos contra Pedro Sánchez y diferentes cánticos fascistas. A la fiesta, de carácter privado y celebrada en el Coso Taurino, propiedad de la Comunidad de Madrid que gestiona la empresa Plaza 1, solo tenían acceso algunas personas, ya que la entrada para los toros no garantizaba el acceso al interior del evento. Los exclusivos invitados lanzaron numerosas proclamas ensalzando la figura de Franco con los brazos en alto. Como colofón a la fiesta, el DJ pinchó un remix de Cara al Sol,
que los asistentes al evento corearon al unísono, acabando con el saludo fascista al grito de ¡Arriba España!, según La Sexta, que ha publicado varios vídeos en los que se puede escuchar a los invitados cantando el himno de la Falange en el interior del recinto. Plaza 1, a través de Simón Casas Production SAS y Nautalia Viajes, es la encargada de la explotación del coso taurino, que se licitó en 975.000 euros por el gobierno regional para un periodo de 4 años en 2022. La empresa que organiza estos eventos de ocio y gastronomía en el interior de las ventas es el grupo Brindis, que tiene un poco nombre de puticlub, también te digo, probablemente tenga varios negocios, que ha conseguido ampliarlos de la terraza de los tendidos 7 y 9 al tendido 5, donde se produjeron estos actos de exaltación fascista el viernes por la noche, con la implicación directa de los organizadores. La relación de Isabel Díaz Ayuso con los empresarios que gestionan estos eventos es muy cercana. Así lo demuestran varias imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid en actos publicitarios de la empresa que han sido eliminadas recientemente de las redes sociales del grupo Brindis. Las fiestas después de las corridas en la feria de San Isidro son habituales y ya habían provocado conflictos con los vecinos en otras ocasiones, pero hasta el momento nadie se había quejado de la exaltación fascista a altas horas de las madrugadas. Ahí les veis muy contentos a Isabel Díaz Ayuso con su grupo de confianza para las adjudicaciones. Plaza 1, en declaraciones a La Sexta, se ha manifestado indignada y ha calificado de bochornoso que el DJ del evento pusiera cara al sol en la celebración. Desde la empresa aseguran además que comprenden la gravedad del hecho y aseveran que se tomarán medidas necesarias y estudiarán rescindir las concesiones al grupo Brindis en caso de que se repita. Bueno, siempre y cuando Ayuso les deje rescindir esas concesiones al grupo, suponemos. Decís por aquí, seguro que si dicen que es un dictador, no entra esa persona. No sabían que el DJ era facha. No, no lo sabían, por supuesto. No lo sabían. Lo habían pillado de facha, como le llamamos en Madrid, y no sabían que podía ocurrir eso. Es que es lo que pasa, un día de repente te pones a poner el himno de España al final en las fiestas, que yo alguna vez lo viví en Pachá, y, oye, del himno de España a de repente el cara al sol, pues te lías. De repente pones el himno de España, no te das cuenta. Y, pues claro, lo que pasa es lo que pasa, que acabas tú poniendo un himno fascista. Una última hora antes de dar paso a Miguel Urbán, que creo que ya se está conectando. La Fiscalía critica que el juez asuma la tesis de la pareja de Ayuso y copie y pegue su querella contra los fiscales. El Ministerio Público pide el archivo de la causa abierta por una nota de prensa de la Fiscalía que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez y dice: admite todas las diligencias de González Amador sin alterar una sola coma. Lo cuentan Pedro Águeda y Elena Herrera en el diario.es. La Fiscalía ha recurrido las diligencias ordenadas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga al anterior fiscal del caso por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la fiscal jefe de Madrid. Entre los argumentos del recurso, en el que se solicita el archivo de la causa, está que el magistrado Carlos Goyena ha realizado un corta-pega de la querella presentada por González Amador y de forma acrítica ha accedido a todas las diligencias que el defraudador confeso le solicitaba a través de su defensa. Hombre, quien paga manda. El auto de Goyena no pondera el contenido de la querella y se limita a trasladar su contenido de una manera acrítica hasta el punto, dice, de que no realiza ningún filtro de los hechos ni de las diligencias a practicar, según asegura el recurso de la Fiscalía, al que ha tenido acceso el diario.es. Goyena dictó esa resolución el pasado 14 de mayo y en ella acuerda una batería de diligencias ordenando a la Fiscalía que identifique tanto a las personas concretas que redactaron la nota de prensa que ha motivado la querella de González Amador, pues ojalá se persona allí Miguel Ángel Rodríguez, que fue el que lo empezó todo filtrando a El Mundo esa declaración, además cortada para beneficiar a Alberto González Amador, que es por lo que empezó esto. Como quienes, dice, intervinieron en la decisión de difundirla, incluido el máximo responsable en rango de la carrera fiscal que dio el visto bueno a su publicación. Ahora, la Fiscalía replica que esas diligencias ordenadas por el juez poco o nada, dice, tienen que ver con el esclarecimiento del hecho delictivo, mientras que otras resultan improcedentes por su propia redacción. La asunción sin filtro alguno de tales diligencias instructoras supone un sesgo en el instructor que parece asumir la tesis del querellante, según añade el escrito del fiscal, en el sentido que se ha expuesto, ni la querella, dicen, explica el fundamento y finalidad de esas diligencias interesadas, ni el instructor hace ningún razonamiento sobre su pertinencia, necesariedad o relación inmediata con los hechos del objeto de la querella. Es más, lo que hace el magistrado en su resolución es admitir todas y cada una de las diligencias solicitadas sin alterar una sola coma
o vocablo respecto a la propia exposición de la querella, porque parece ser que Alberto González Amador las declaraciones de la renta no las hace bien, pero las querellas las hace... que oye, ni una coma, ni una coma hay que ponerle. En fin, con esta última hora vamos ya a analizar todo lo sucedido y todo el terremoto internacional en el que estamos envueltos. Por un lado, Palestina y ese anuncio del reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno, y por otro lado también el conflicto diplomático abierto todavía entre España y Argentina. Recordemos que ayer España, en respuesta a esos insultos de Javier Milei al presidente del gobierno y a la democracia española, decidió retirar a su embajadora. Hoy Milei ha vuelto a hablar, ha seguido atacando a Pedro Sánchez. Vamos a ver también qué consecuencias puede tener esa retirada de la embajadora y hasta dónde está dispuesto a llegar Javier Milei. Y ahora sí, ya está con nosotras Miguel Urbán, que acaba de llegar justo de viaje. Me estaba escribiendo en plan, llego, ya voy. Oye, qué fondo, te has buscado, Miguel, la verdad. He visto un fondo maravilloso. Sí, parece un fondo de estos que pones en Zoom. Un poquito. Oye, Miguel, vamos a hablar de muchos temas porque, bueno, lo he titulado un poco terremoto internacional porque estamos viviendo muchas cosas. Por un lado, si te parece, podemos empezar hablando de ese anuncio del reconocimiento del Estado palestino que ha tardado muchísimo en llegar por parte de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados, y también de la ya rápida respuesta de Israel. ¿Esto del reconocimiento del Estado palestino llega a alguna parte o es más bien una medida un poco accesoria, una medida para blanquear también la participación o la no injerencia sobre Israel que tiene España ahora mismo? Yo creo que hay que hacer varias lecturas, ¿no?, sobre este reconocimiento. La primera, y yo creo que más importante, es que no hubiera habido reconocimiento sin las movilizaciones populares que ha habido en los últimos meses en apoyo a Palestina. Y yo creo que esto es muy importante y hay que ver el reconocimiento del Estado palestino como una victoria de la movilización popular. Yo creo que esto es, y además no es casual que haya sido también Irlanda, otro lugar donde justamente la movilización popular ha sido de las más intensas de Europa con España, y yo no dudaría que después de las elecciones del 6 y el 9 de junio en Bélgica, pudiéramos también ver un reconocimiento belga, porque es otro de los estados donde el movimiento popular ha sido más firme en su apoyo a Palestina. Con lo cual, el reconocimiento es fruto no de la buena voluntad de Sánchez, sino de su intento por responder a esta movilización popular, que, una vez dicho esto, que es una victoria, también hay que ver que es una victoria cosmética. Y yo creo que esto es un elemento también importante. Tiene elementos de reconocimiento, pero materialmente no está poniendo en cuestión a el Estado de Israel. De hecho, y yo creo que esto es una cosa muy importante, reafirma el propio Estado de Israel. ¿A qué me estoy explicando? Reconocer el Estado palestino reconoce el Estado de Israel. Está reconociendo un Estado colonial. Y yo creo que eso es una mala noticia también. De hecho, yo creo que nadie de izquierdas, que se pueda llamar de izquierdas, puede sostener la solución de los dos estados. Es una mala solución. Y creo que es importante romper este tabú, porque últimamente parecía que en la izquierda solo se podía hablar de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. No, en la izquierda siempre hemos defendido un estado, que es Palestina. Nunca hemos defendido la consecución de un estado colonial como es el Estado de Israel. Segundo, nunca hemos defendido la creación de estados en base a cuestiones étnicas o religiosas, porque al final tanto el Estado de Israel como el Estado de Palestina se construye en torno a concepciones étnicas y religiosas, lo cual eso es contradictorio directamente con una posición de izquierdas. La posición que nosotros siempre hemos defendido desde anticapitalistas, que han defendido los judíos antisionistas fuera y dentro de Israel, es la consecución de un único Estado, que sea Palestina, un Estado laico, plurinacional, plurirreligioso, que contemple a diferentes comunidades. Y la gente dice, bueno, pero es que eso es imposible. Sí, suena un poco utópico, ¿no? Y sobre todo, ¿quién lo hace? Imposible. Bueno, llevamos casi 40 años con los dos estados. Ha sido muy posible. Ha sido muy realista. ¿Alguien piensa que con un estado que tiene uno de los mayores ejércitos del mundo, con un estado que es
que su única razón es la expansión colonial. ¿Va a poder existir un Estado de Palestina? ¿De verdad? ¿Alguien piensa que eso es factible? Ese es el principal ¿Quién problema, es ¿no? el utópico? ¿Quién es el utópico aquí? Claro. O sea, lo que estamos planteando es que no es que sea fácil, pero no era fácil justamente el reconocimiento del Estado de Palestina. Estamos viendo que ahora mismo el Estado colonial sionista de Israel está directamente cercado, está con contradicciones internas muy fuertes, y creo que la única salida que está intentando aplicar Netanyahu es un correr hacia adelante, un intentar esperar a la llegada de Trump para escalar el conflicto, justamente a un conflicto regional que le permita perdurar tanto al Estado colonial de Israel como a su propio gobierno. Y yo creo que esto es una... Y si se tiene que llevar por delante a Naciones Unidas, si se tiene que llevar por delante a todo lo que sería la arquitectura global del derecho internacional, si se tiene que llevar por delante a los socios que están expoliando a Israel a una guerra regional, lo hará. Con lo cual, hoy más que nunca, creo que es fundamental recordar que Palestina es la causa de la humanidad. O sea, una solución para Palestina es una solución para el conjunto de la humanidad, que no queremos vernos abocados a la posibilidad de una guerra regional que incluso pudiera escalar a una guerra, a una tercera guerra internacional. A consecuencia de este reconocimiento, decíamos antes que Israel ha llamado a la embajadora de España, también a los de Noruega, Irlanda también. ¿No sería un buen momento, después de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Milei, de retirar nosotros al embajador o embajadora? Bueno, creo que respondería otra vez a una de las peticiones que está haciendo el movimiento popular, que se está organizando y saliendo a la calle. Creo que tendría más dignidad, desde luego, una vez que ya llaman a consultas Israel a su embajadora, que nosotros retiráramos nuestra relación diplomática y la suspendiéramos con Israel. Yo creo que sería lo más lógico. Yo creo que nadie puede entender cómo hemos tomado esa medida con Argentina, claro, por unos insultos, y no lo tomamos por un genocidio en marcha. Creo que todo el derecho internacional estaría justificando esta medida, y creo que estamos en un momento político en donde si incrementamos la movilización, hemos visto cómo las acampadas están consiguiendo algo que antes parecía irreal y algo que parecía utópico, que las universidades españolas rompieran relaciones con Israel. Se está haciendo, lo hemos visto en Granada, lo hemos visto en Jaén, se está consiguiendo en otras universidades. Creo que hay que redoblar justamente la movilización para conseguir aprovechar esta coyuntura para romper definitivamente relaciones diplomáticas con Israel mientras continúa el apartheid y el genocidio sobre el pueblo palestino, y sacar una lección. Al final, la política es el arte de hacer posible lo que nos dicen imposible. Quien está demostrando que está haciendo política es el movimiento popular, con sus movilizaciones, presionando al gobierno más progresista 2.0 de la historia a tener que tomar medidas que, si no hubiera habido esa presión popular, esa organización, no se hubieran tomado medidas. Con lo cual, yo creo que la gente tenemos que empezar a ser conscientes del poder que tenemos en cambiar las cosas. Y estas medidas, por ejemplo, retirar al embajador, a la embajadora, como se ha hecho en Argentina, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué consecuencia tiene en el día a día retirar a una embajadora, a un embajador? Bueno, lo hemos visto que no solo se ha hecho en Argentina, lo vimos que se hizo en su momento también con Venezuela, se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Es una de las medidas más fuertes diplomáticamente para mostrar un rechazo, una ruptura de relaciones que tiene impacto, primero, evidentemente, para la población española que vive en el territorio, para los acuerdos comerciales, los acuerdos académicos, los acuerdos políticos, las relaciones que mantiene en este caso España con ya sea Israel o
con Argentina, ¿no? Creo que es muy importante en el caso de Israel que la decisión nos permita que se pueda escalar. ¿A qué me estoy refiriendo? Permita que luego lo haga Irlanda, que luego lo haga Noruega, que luego lo haga justamente Bélgica, que vaya mostrando el camino a otros países europeos para tomar la misma decisión, porque eso tiene un impacto directo sobre Israel. Y nos permita imponer la activación de la cláusula del acuerdo político de asociación con Israel, que se tiene que aplicar desde el Consejo Europeo, por el cual se suspenda el acuerdo comercial y preferencial que se tiene con Israel. A día de hoy hay que recordarle a la gente que el principal socio comercial y económico de Israel no es Estados Unidos, es la Unión Europea. Si se aplicara esa cláusula, eso supondría que Israel se vería obligado a tomar una serie de medidas como parar el genocidio, un alto el fuego y otro tipo de medidas, que es lo que está pidiendo la gente en la calle. Por eso siempre hemos dicho que los gobiernos europeos, al no hacer nada, al no aplicar las cláusulas que recoge el derecho internacional y el derecho comunitario, estaban siendo cómplices de lo que estaba pasando en Israel. Y creo que ahora lo estamos viendo de una forma cada vez más clara. Hay que dejar de ser cómplices. Se puede hacer y eso puede obligar al Estado sionista de Israel a tomar medidas para acabar con el genocidio en curso que se está tomando sobre el pueblo palestino. Y hablábamos justo antes de que entraras, que tú hace poco publicaste el libro de Trumpismos, que mira, está muy al día ahora, porque además había un capítulo también dedicado a Milei, con todo lo que hemos visto últimamente. ¿Cómo valoras, para empezar, esa, pues no sé si es metedura de pata por parte de Milei, ese trumpismo que va un poco más allá y además se mete como con los gobiernos de otros países hasta ese punto, y también la respuesta del gobierno? ¿Crees que ha sido inteligente darle tanta importancia a unas palabras de Milei? Aquí habría muchas variables. O sea, yo creo que lo primero es las palabras de Milei demuestran también el momento político en el que nos encontramos y una suerte de ruptura del régimen liberal internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial y sus propios códigos internos, en donde un presidente de un país no podía ir a otro país a meterse con el presidente y con la familia, ¿no? del presidente del país que le acogía. Eso era como una regla no escrita. No ha sido Milei el primero en romperlo. Hay que recordar justamente cómo lo mismo que ha hecho Milei lo hizo Bolsonaro con Francia y con Macron y con la propia mujer de Macron, ¿no? En donde, en este caso, no atacó a la mujer de Macron por la cuestión de si había un caso o no de corrupción, sino la atacó por las razones físicas, ¿no? O sea, diciendo que era muy mayor, que era muy fea, ¿no? Ese tipo de elementos, sí. ¿Vale? Con lo cual no es el primero que lo ha hecho. Ya hemos visto que Bolsonaro ya lo hizo. Al final, en Milei está reproduciendo esa misma estrategia, pero con un elemento fundamental. El peso de Argentina no es el peso de Brasil. Claro. Y el momento político donde lo ha hecho no es el momento político donde lo hizo Bolsonaro. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo creo que Milei no metió la pata. Milei quería polemizar con Pedro Sánchez porque eso internamente le viene bien en un momento en donde la economía y la situación está siendo complicada en Argentina. Era un elemento de disuasión, o sea, cambiar el foco en una lógica de guerra cultural para que los argentinos vieran más la polémica Sánchez-Milei. Pero él en ningún momento, y de hecho lo hemos visto en las propias declaraciones del jefe de gobierno argentino, del jefe del portavoz del gabinete, sí, en donde nunca pensábamos que se iba a escalar a un conflicto diplomático. Yeah. Ellos pensaban que iba a ser una polémica, y ahí es donde creo que Milei no calculó cómo le podía interesar a Sánchez en la precampaña de las europeas este conflicto.
Y yo creo que lo que hemos visto es que Sánchez ha permitido que Milei haga lo que mejor se le da, ser un bocazas, para poder coger del hilo y decir, ¿lo veis? Toda la extrema derecha internacional me ataca a mí, yo otra vez la víctima, mi familia, reforzar, ¿no?, el discurso victimista de los 5 días de silencio y reflexión, ¿no? Reflexión que nos había dado Sánchez, ¿no? Retomando ese hilo para reforzar una lógica de si no estás conmigo, estás en contra de la democracia, y con la de extrema derecha. Si no estás conmigo, no estás con España, porque no han atacado a Pedro Sánchez, han atacado a España. Y eso le incomoda mucho a Feijóo, en donde no sabe bien, a Vox no le importa. A Vox le viene bien y vemos cómo polemiza, pero a Feijóo lo deja en una situación muy complicada. Feijóo vuelve a tener el mismo problema. Partía con unas elecciones ganadas y muy ganadas en las encuestas, y puede ser que una maniobra, una pirueta como la que está haciendo ahora mismo Sánchez con Milei le pueda poner en aprietos esa supuesta victoria segura que tenía en las europeas. Con lo cual creo que hay una sobreactuación diplomática del gobierno de España en torno a intereses electorales, está claro. Creo que eso tiene una derivada peligrosa, que es que sobredimensiona la figura y el papel del propio Milei. O sea, yo creo que eso también es importante. Lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que yo estaba ahora en varias tertulias de radio argentina, en donde cuando colgué el teléfono, la intervención, uno de los tertulianos dijo, mira, al final el que creíamos que era un payaso, como es Milei, bueno, tiene mucho reconocimiento internacional. Como que le dan poder a sus palabras, ¿no? Claro, le da poder, ¿no?, a sus palabras. Con lo cual hay esa derivada de la estrategia de Sánchez, no es menor. Creo que Milei está consiguiendo parte de lo que quería, que era difuminar la imagen sobre la situación argentina para los argentinos actualmente, con un aumento de la devaluación, unos datos muy malos económicamente para Milei, pero con un coste mucho mayor de lo que él pensaba. Claro. Yo creo que es donde él no calculó bien justamente estas palabras. ¿Y hasta qué punto las extremas derechas, ¿no?, los trumpismos, por hacer referencia de nuevo al libro que acabas de publicar, están conectados entre sí y diseñan una estrategia conjunta? Bueno, yo creo que, o sea, se vio muy bien en la conferencia que hemos tenido en Madrid cómo cada vez la extrema derecha, esa ola reaccionaria global, tiene más coordinación, más puntos de conexión y más espacios de visibilización también de esa propia unión, en donde ni siquiera tienen que estar de acuerdo en los mensajes que lanzaban. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, es una ola reaccionaria en donde permite convivir un tío como Milei, que dice que hay que acabar con el Estado, y todo el mundo aplaudía, a una señora como Le Pen, que lo que decía es que hay que reforzar el Estado. Claro. ¿No? Claro, esas dos lógicas convivían en el mismo espacio sin ningún tipo en armonía. Y yo creo que eso demuestra cómo esta ola reaccionaria es una ola reaccionaria diversa, con diferentes familias, pero que tiene muchos elementos en común que les permite aparecer en su diversidad como un espacio de impugnación antisistémica propia. Porque yo creo que lo que los une es una lógica profundamente antisistémica, en donde yo lo decía antes de una forma con un amigo un poco pues lamentándome, en donde al final parece que la extrema derecha solo es antisistema y nos vemos a la izquierda defendiendo lo que queda de un Estado, de una democracia liberal en caída libre, ¿no? Y nos vemos a la izquierda diciendo, no, por Dios, no derrumbéis la democracia liberal, que no era tan mala. Claro. Te ves defendiendo a Naciones Unidas, ¿no?,
contra los ataques de Israel. Te ves defendiendo a Pedro Sánchez, contra Milei. Sí, sí. O salimos de esa ruleta de hámster, o salimos de esa auténtica profecía y condena de Sísifo, o la izquierda no tenemos futuro. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Lo digo porque el sistema está generando una serie de malestares profundos entre la sociedad. El sistema genera cada vez más malestares y la izquierda aparece como un elemento totalmente sistémico de mantenimiento de ese sistema, y quien parece arremetiendo contra el sistema en una lógica antisistémica es esos trumpismos, que lo que están haciendo son ser pirómanos, echando cada vez más gasolina a un mundo en llamas. Totalmente. Y yo creo que ahí es la verdadera paradoja en donde nos encontramos ahora mismo. Yo recuerdo una negociación hace unos meses en el Parlamento Europeo sobre una urgencia de derechos humanos, en donde, no sé si recordáis el asesinato de más de 110 palestinos cuando fueron a recoger ayuda humanitaria, que los bombardearon y los tirotearon. Y claro, yo decía, bueno, es que en el título hay que poner que el ataque de Israel, ¿no? Y el diputado del Partido Popular Austriaco me decía, bueno, ¿cómo sabes tú que es Israel? ¿Tú estabas ahí? Y hombre, es que los informes de Naciones Unidas, de la UNRWA dicen, y te dice, ¿cómo? Hombre, es que la UNRWA todo el mundo sabe que es parte de Hamás. Claro, todo en duda, claro, todo el rato. Ante eso, ¿tú qué haces? Claro, terminas defendiendo a la UNRWA. Terminas defendiendo a Naciones Unidas, terminas defendiendo a un señor como Guterres, ¿no? Sí. Ahí hace poco, de hecho, escuchaba una entrevista a una politóloga de Estados Unidos, creo que era, que decía que la izquierda ahora mismo en este sistema lo tiene muy difícil porque la extrema derecha, su límite es la ficción, o sea, su límite es el infinito, porque no hay límites por ahí, ¿sabes? No hay límites, y ahí ¿dónde te encuadras tú, no? Claro. O te encuadras sosteniendo al sistema, o te encuadras en la insignificancia, que también es otro elemento. De hecho, había una cosa que, claro, yo decía, hostia, está tan girado a la derecha en su apoyo a Israel el representante del Partido Popular Europeo, que yo ya no sé lo que va a hacer el de la extrema derecha en la negociación. Claro. Se va a desnudar para llamar la atención, porque no le quedaba espacio, ¿no? Que es otro elemento que muchas veces se nos escapa, cómo la extrema derecha está consiguiendo también radicalizar a lo que era la derecha democrática, la derecha moderada, la derecha democristiana centrada, que ya no existe, es fruto del pasado. Y ahí, ¿cómo nos posicionamos justamente desde la izquierda? Pues creo que nosotros tenemos que empezar a dejar de ser políticamente correctos. Tenemos que volver a cuestionar el propio sistema, un sistema que se está demoliendo. No podemos ser los que lo sostengamos, sino los que propongamos un sistema diferente. Y yo creo que es tan importante el aquí y el ahora como el poder volver a reconstruir una propuesta que vaya más allá de la gestión del capital, que vaya más allá de un capitalismo con rostro humano, una propuesta que recupere una lógica anticapitalista, de superación del capitalismo para anteponer como principio de esperanza justamente a los monstruos de la extrema derecha, que lo que están haciendo es acelerar justamente ese mundo en llamas, de tirarle más gasolina. Sí, totalmente, y además lo tenemos ahí, porque es verdad que el capitalismo ahora mismo y este sistema está en ruinas, o sea que habría que repensar otro sistema, que es lo mismo que está haciendo la extrema derecha, pero es algo que no estamos haciendo, porque como estamos más pendientes de lo que tú decías, ¿no?, de la extrema derecha y de que no acabe con lo poco que queda de ese estado del bienestar, que de crear otro sistema diferente, pues estamos ahí encerrados. Y sobre todo que creo que sin construir una propuesta de futuro, del por qué luchamos, no hay principio de esperanza. Sí. Entonces, la gente, ¿para qué va a organizarse con la izquierda los jóvenes? ¿Para sostener la democracia liberal? De verdad. ¿Para sostener el sistema? ¿Para eso se va a organizar la gente joven? La extrema derecha, en una lógica además muy contracultural,
está consiguiendo darle la vuelta. Yo veía con una serie de profesores en Andalucía, me decían que muchos chavales le decían que ellos eran muy de Franco en el colegio. Wow. Yo es que soy muy de Franco. Y tú le decías, ¿pero tú sabes quién es Franco? No, pero yo soy muy de Franco porque es un antisistema. O sea, la extrema derecha ha conseguido convertir a una figura como Franco en una figura contracultural y antisistémica para una parte de la juventud fundamentalmente masculinizada. Y yo creo que es un elemento muy potente que ellos han conseguido, en donde la izquierda hemos perdido hasta el elemento contracultural, hasta el elemento de que somos incapaces de romper hasta lo políticamente correcto, ¿no? Y de llamar a las cosas por su nombre. ¿Sabes? Yo recuerdo el otro día una polémica en Aragón, porque, y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a las familias de los 6 de Zaragoza. Ayer entró un compañero nuestro de anticapitalistas, el último en entrar en la cárcel de los 6 de Zaragoza, Javichu, y hace una semana más o menos yo acompañé a la plataforma con otros representantes públicos a la cárcel a las afueras de Zaragoza, donde estaban habían entrado varios de los 6 de Zaragoza, y el vicepresidente de Aragón, un tío de Vox, reconocido por sus polémicas como romper folletos del Corán, folletos contra la comunidad musulmana, la mezquita de Huesca, de atacar a las feministas, de atacar a los migrantes, dijo que él era un día, como lo dijo exactamente, era un gran día para la democracia que estos chavales entraran en la cárcel. Era un gran día para la democracia que esta gente entrara en la cárcel, que chavales de 23 años les jodiéramos la vida sin ningún tipo de pruebas, ni que hayan sido culpables, y aunque hubieran sido culpables, que les jodiéramos la vida a chavales de 23 años, justamente metiéndolos en la cárcel, y además dijo el nombre y apellidos para señalar a estas personas de una forma clara, ¿no? Y entonces cuando terminó la rueda de prensa de la plataforma, nos tocó a los cargos públicos que estábamos allí dar unas palabras, y yo dije, mira, quiero decir una cosa que quede muy claro. Una persona que se alegra de que chavales de 23 años se le joda la vida por entrar a la cárcel, ese señor es un bastardo. Y si no ha quedado claro, lo que estoy diciendo es que el vicepresidente de Aragón es un bastardo. Y eso generó unas declaraciones que es hablar claro. Es decir, lo que pensamos. Ese señor es un bastardo, pero no un bastardo porque hay más acepciones que ser un hijo ilegítimo. ¿Sabes? Bastardo también es una persona que es una mala persona, ¿sabes? Y creo que esa persona es una mala persona, ¿sabes? Justamente por decir y alegrarse por lo que había hecho por nuestros chavales, marcó durante 4 o 5 días el debate en Aragón. Totalmente. Creo que a veces también tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Creo que es muy importante no caer en cuando la derecha cada vez se radicaliza más, nosotros moderarnos cada vez más. Cuando la derecha se sitúa cada vez más en los márgenes del sistema, nosotros nos centremos más. Yo creo que es muy importante, y volviendo a lo que estábamos antes, que no tenemos por qué seguir avalando que la solución para Palestina es reconocer a un Estado colonial como es el de Israel, que la solución no son los 2 estados, que hay que volver a recuperar una lógica que la izquierda defendíamos en los años 70 y que ahora hemos perdido de una forma clara. ¿Por qué? Porque intentamos ser respetables. No, es que no tenemos que ser respetables por el establishment. Quien nos tiene que respetar son las clases populares, que tienen que ver que seamos útiles para sus intereses. Totalmente. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotras, gracias por sacar un hueco y siempre es un placer escucharte, seguimos hablando. Siempre es un placer estar con vosotras. Cuando quieras, Miguel. Hasta luego. Bueno, adiós. Chao. Ahí teníais a Miguel Urbán, que ha podido sacar un ratito para estar con nosotras. La verdad es que siempre da muchas ganas de escucharle y de estar hablando aquí 1 hora con él sobre qué debe hacer la izquierda efectivamente para salir de esa rueda de hámster, ¿no? Que decía Miguel Urbán. Yo siempre me quedo muy
muy contenta y me da mucho que pensar cuando viene Miguel, que por cierto recuerdo que acaba de sacar libro Trampismos, que yo me lo he leído y es buenísimo, y de hecho si os lo leéis ahora con la perspectiva de Milei os va a gustar probablemente mucho más. Yo me voy a ir ya, que me tengo que ir a mi segundo trabajo, a seguir en esta rueda que es el maldito capitalismo, para dar de comer a mi perro y operarle de lo que haga falta, que espero que no sea de mucho, porque yo creo que ya este año hemos cumplido el cupo. Pero, por supuesto, os voy a dejar, como siempre, en buenas manos para que este miércoles se os haga más llevadero. Así que os voy a dejar, por ejemplo, con Somos Gelatina, por ejemplo. Somos Gelatina, que les sigo aquí. Están aquí charlando. Pues mira, os voy a dejar con ellas para ver qué nos cuentan. Y nada más, mañana, más y mejor, aquí en Hasta el Coño de Ánimo, que ya es miércoles, chicos, mañana es jueves, ya huele a fin de semana, ya huele a dormir hasta la hora que te dé la gana, ya huele a apagar el despertador. Mañana nos vemos aquí a partir de las 12:30 y muchísimas gracias, Misanera, Marian, Sonrita, David está también por ahí, Jorge, Negu, TV Zurda, por supuesto, Remolacher, muchas gracias, Enjoy, gracias por estar ahí, lo dicho, mañana más y mejor, Remolachers, adiós, hasta mañana, chao, chao, chao. Spanish Revolution.